Ante la ley, un cuento de Franz Kafka. Ante la ley hay un guardián. Hasta ese guardián llega un campesino y le ruega que le permita entrar a la ley. Pero el guardián responde que en ese momento no le puede franquear el acceso. El hombre reflexiona y luego pregunta si es que podrá entrar más tarde. Es posible, dice el guardián, pero ahora no. Las puertas de la ley están abiertas, como siempre, y el guardián se ha hecho a un lado, de modo que el hombre se inclina para atisbar el interior. Cuando el guardián lo advierte, ríe y dice: «Si tanto te atrae, intenta entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda esto, yo soy poderoso y yo soy solo el último de los guardianes. De sala en sala irás encontrando guardianes cada vez más poderosos. Ni siquiera yo puedo soportar la sola vista del tercero». El campesino no había previsto semejantes dificultades. Después de todo, la ley debería ser accesible a todos y en todo momento, piensa. Pero cuando mira con más detenimiento al guardián, con su largo abrigo de pieles, su gran nariz puntiaguda, la larga y negra barba de tártaro, se decide a esperar hasta que él le conceda el permiso para entrar. El guardián le da un banquillo y le permite sentarse al lado de la puerta. Allí permanece el hombre días y años. Muchas veces intenta entrar e importuna al guardián con sus ruegos. El guardián le formula con frecuencia pequeños interrogatorios. Le pregunta acerca de su terruño y de muchas otras cosas. Pero son preguntas indiferentes como las de los grandes señores, y al final le repite siempre que aún no lo puede dejar entrar. El hombre, que estaba bien provisto para el viaje, invierte todo, hasta lo más valioso, en sobornar al guardián. Este acepta todo, pero siempre repite lo mismo: «Lo acepto para que no creas que has omitido algún esfuerzo». Durante todos esos años el hombre observa ininterrumpidamente al guardián. Olvida a todos los demás guardianes. Y aquel le parece ser el único obstáculo que se opone a su acceso a la ley. Durante los primeros años maldice su suerte en voz alta, sin reparar en nada. Cuando envejece, ya solo murmura como para sí. Se vuelve pueril, y como en esos años que ha consagrado al estudio del guardián, ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de pieles, también suplica a las pulgas que lo ayuden a persuadir al guardián. Finalmente, su vista se debilita y ya no sabe si en la realidad está oscureciendo a su alrededor o si lo engañan los ojos. Pero en aquellas penumbras descubre un resplandor inextinguible que emerge de las puertas de la ley. Ya no le resta mucha vida. Antes de morir, resume todas las experiencias de aquellos años en una pregunta que nunca había formulado al guardián. Le hace una seña para que se aproxime, pues su cuerpo rígido ya no le permite incorporarse. El guardián se ve obligado a inclinarse mucho, porque las diferencias de estatura se han acentuado señaladamente con el tiempo, en desmedro del campesino. «¿Qué quieres saber ahora?», pregunta el guardián. «Eres insaciable».
Todos buscan la ley, dice el hombre. ¿Y cómo es que en todos los años que llevo aquí, nadie más que yo ha solicitado permiso para llegar a ella? El guardián comprende que el hombre está a punto de expirar y le grita para que sus oídos debilitados perciban las palabras. Nadie más podía entrar por aquí, porque esta entrada estaba destinada a ti solamente. Ahora cerraré. Otro cuento de Franz Kafka, un artista del trapecio. Un artista del trapecio, como todos sabemos, este arte que se practica en lo más alto de las cúpulas de los grandes circos, es uno de los más difíciles entre los accesibles al hombre, había organizado su vida de manera tal, primero por un afán de perfección profesional y luego por costumbre, una costumbre que se había vuelto tiránica, que mientras trabajaba en la misma empresa permanecía día y noche en su trapecio. Todas sus necesidades, por cierto muy moderadas, eran satisfechas por criados que se turnaban y aguardaban abajo. En cestos especiales para ese fin, subían y bajaban cuando se necesitaba allí arriba. Esta manera de vivir del trapecista no creaba demasiado problema a quienes lo rodeaban. Su permanencia arriba solo resultaba un poco molesta mientras se desarrollaban los demás números del programa, porque como no se la podía disimular, aunque estuviera sin moverse, nunca faltaba alguien en el público que desviara la mirada hacia él. Pero los directores se lo perdonaban porque era un artista extraordinario, insustituible. Por otra parte, se sabía que él no vivía así por simple capricho y que solo viviendo así podía mantenerse siempre entrenado y conservar la extrema perfección de su arte. Además, allá arriba el ambiente era saludable y cuando en la época de calor se abrían las ventanas laterales que rodeaban la cúpula y el sol y el aire inundaban el salón en penumbras, la vista era hermosa. Por supuesto, el trato humano de aquel trapecista estaba muy limitado. De tanto en tanto trepaba por la escalerilla de cuerdas algún colega y se sentaba a su lado en el trapecio. Uno se apoyaba en la cuerda de la derecha, otro en la de la izquierda, y así conversaban durante un buen rato. Otras veces eran los obreros que reparaban el techo, los que cambiaban algunas palabras con él por una de las claraboyas, o el electricista que revisaba las conexiones de luz en la galería más alta, que le gritaba alguna palabra respetuosa, aunque no demasiado inteligible. Fuera de eso, siempre estaba solo. Alguna vez un empleado que vagaba por la sala vacía en las primeras horas de la tarde levantaba los ojos hacia aquella altura casi aislada del mundo, en la cual el trapecista descansaba o practicaba su arte sin saber que lo observaban. El artista del trapecio podría haber seguido viviendo así con toda la tranquilidad, a no ser por los inevitables viajes de pueblo en pueblo, que le resultaban en extremo molestos. Es cierto que el empresario se encargaba de que esa mortificación no se prolongara innecesariamente. Para ir a la estación, el trapecista utilizaba un automóvil de carrera que recorría a toda velocidad las calles desiertas. Pero aquella velocidad era siempre demasiado lenta para su nostalgia del trapecio. En el tren se reservaba siempre un compartimiento para él solo, en el que encontraba, arriba en la red de los equipajes, una sustitución, aunque pobre, de su habitual manera de vivir. En el lugar de destino se había izado el trapecio mucho antes de su llegada,
y se mantenían las puertas abiertas de par en par y los corredores despejados. Pero el instante más feliz en la vida del empresario era aquel en que el trapecista apoyaba el pie en la escalerilla de cuerdas y trepaba su trapecio, en un abrir y cerrar de ojos. Por muchas ventajas económicas que le brindaran, el empresario sufría con cada nuevo viaje, porque a pesar de todas las precauciones tomadas, el traslado siempre irritaba seriamente los nervios del trapecista. En una oportunidad en que viajaban, el artista tendido en la red, sumido en sus ensueños, y el empresario sentado junto a la ventanilla leyendo un libro, el trapecista comenzó a hablarle en voz apenas audible. Mordiéndose los labios, dijo que en adelante necesitaría para vivir 2 trapecios, en lugar de 1 como hasta entonces. 2 trapecios, uno frente a otro. El empresario accedió sin vacilaciones, pero como si quisiera demostrar que la aceptación del empresario era tan intrascendente como su oposición, el trapecista añadió que nunca más, bajo ninguna circunstancia, volvería a trabajar con un solo trapecio. Parecía estremecerse ante la idea de tener que hacerlo en alguna ocasión. El empresario vaciló, observó al artista y una vez más le aseguró que estaba dispuesto a satisfacerlo. Sin duda, 2 trapecios serían mejor que uno solo. Por otra parte, la nueva instalación ofrecía grandes ventajas. El número resultaría más variado y vistoso. Pero de pronto el trapecista rompió a llorar. Profundamente conmovido, el empresario se levantó de un salto y quiso conocer el motivo de aquel llanto. Como no recibiera respuesta, trepó al asiento, lo acarició y apoyó el rostro contra la mejilla del atribulado artista, cuyas lágrimas humedecieron su piel. ¿Cómo es posible vivir con una sola barra en las manos?, sollozó el trapecista, después de escuchar las preguntas y las palabras afectuosas del empresario. Al empresario le resultó ahora más fácil consolarlo. Le prometió que en la primera estación de parada telegrafiaría al lugar de destino para que instalaran inmediatamente el segundo trapecio. Y se reprochó duramente su desconsideración por haberlo dejado trabajar durante tanto tiempo en un solo trapecio. Luego le agradeció el haberle hecho advertir aquella imperdonable omisión. Así pudo el empresario tranquilizar al artista e instalarse nuevamente en su rincón. Pero él no había conseguido tranquilizarse. Muy preocupado estaba. A hurtadillas y por encima del libro miraba al trapecista. Si por causas tan pequeñas se deprimía tanto, ¿desaparecerían sus tormentos? ¿No existía la posibilidad de que fueran aumentando día a día? ¿No acabarían por poner en peligro su vida? Y el empresario creyó distinguir en aquel sueño aparentemente tranquilo en el que había desembocado el llanto, las primeras arrugas que comenzaban a insinuarse en la frente infantil y tersa del artista del trapecio. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga, que entonces era parte del Imperio Austrohúngaro, en el seno de una familia judía relativa a la pequeña burguesía. Desde muy joven, Kafka deseaba dedicarse a la escritura. Sin embargo, tuvo que lidiar con el difícil temperamento de su padre, con el cual mantuvo una tensa relación durante toda su vida.
Se matriculó en la Universidad Carolina de Praga para estudiar la carrera de química, la cual no terminó, pues, influenciado por su padre, prefirió cursar los estudios de Derecho. Poco después comenzó a tomar clases de arte y literatura de forma paralela. Hacia el año 1907, Franz Kafka empezó a escribir sus primeros relatos, al tiempo que trabajaba como asesor en una empresa de seguros, trabajo que le permitía compaginar con su verdadera vocación, que era la escritura. Poco después entabló una amistad con Max Brod, quien fuera el gran difusor de su obra. En 1912 conoció a Felice Bauer, mujer con la que mantuvo una relación amorosa que finalmente fracasó. En 1914 abandonó su hogar familiar y se independizó. En esa etapa de su vida surgen obras como El proceso y La metamorfosis. Más tarde fue diagnosticado de tuberculosis, enfermedad que lo condujo al aislamiento en diferentes sanatorios. Con la llegada de los años 20 del siglo XX, Kafka se estableció en una casa de campo junto a su hermana y allí creó obras como Un artista del hambre y la novela El castillo. En el año 1923 conoció a la actriz polaca Dora Diamant, con la que mantuvo una breve e intensa relación durante su último año de vida. El 3 de junio de 1924, Kafka murió en Kiering, Austria. Fue un escritor poco reconocido en vida, pero su obra, que fue escrita en lengua alemana, es considerada como una de las más influyentes de la literatura del siglo XX. Se lo asoció al expresionismo y al existencialismo, y sus creaciones literarias lograron abarcar temas tales como la condición del hombre contemporáneo, la angustia, la culpa, la burocracia, la frustración o la soledad, entre otros. Además, sus obras mezclan lo onírico, lo irracional, la ironía. En los cuentos leídos se condensa la maestría de lo que ahora conocemos como lo kafkiano, situaciones absurdas y angustiosas que encarnan las ansias existenciales de la Europa de ese tiempo. De su legado se destacan novelas como El proceso, publicada en 1925, El castillo, y La metamorfosis, escrita en 1915, y una gran cantidad de relatos, epístolas y escritos personales.